Muchas y ricas bendiciones, amados hermanos. Una oportunidad más en la continuidad del tema que estamos desarrollando con respecto a un matrimonio aceitado por la gracia. Esta es la serie Despertando a la Gracia y hemos venido hablando con el favor del Señor en función de lo que Dios espera de nosotros, aquellos que estamos casados, aquellos que tenemos un cónyuge. Y damos gracias al Señor porque Él nos va instruyendo, nos va ayudando, nos va fortaleciendo, nos va marcando esa pauta donde Él quiere, Él se revela a nosotros y nos hace sentir lo que Él quiere y lo que espera para cada uno. Así que le pido que se una conmigo una vez más y le digamos, Señor Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu impartición, gracias por cómo tú estás trayendo la palabra, cómo tú estás ministrando, cómo tú estás redarguyendo, cómo tú estás aclarando el panorama para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que esta palabra sea de formación, sea de crecimiento, de consolidación, que traiga sanidad, que marque la pauta para que cada uno de nosotros estemos enterados y también conscientes de lo que tú hablas, de lo que tú pides, de lo que tú quieres y de cómo nosotros podemos apegados a ti ser más que vencedores, disfrutar una vida familiar, una vida matrimonial y todo aplicado a tus preceptos, a tu gracia, a tu favor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te doy gracias por cada uno de mis hermanos oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, esta es la cuarta parte de este tema, un matrimonio aceitado por la gracia. Si usted hasta ahora se une o hasta ahora lo está escuchando o le sale esta opción, le recomiendo para que busque las tres primeras partes, para que pueda analizar y entender a lo largo más claramente todo lo que el Señor ha venido hablándonos. Nuestro texto base para este término, esta gracia que hemos venido hablando, este tema, perdón, es Efesios 2, 8 y 9, que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y gloria a Dios por esta palabra, porque definitivamente es el Señor diciendo, bueno, siendo ustedes como eran, yo decidí amarlos. Por eso es un regalo que les doy. Y qué bueno, porque es una invitación a la reflexión de dar con esa generosidad, con ese de nuevo, con esa apertura a nuestro cónyuge, a nuestra familia, que tal vez consideremos esta persona nos está dando el lugar que le corresponde, pero yo sí se lo quiero dar. Yo sí, porque yo tengo al Señor, tengo al Espíritu Santo, tengo la claridad, el panorama de lo que Dios ha pedido y yo voy a hacer mi parte. Y quizás, como habla el apóstol Pablo, este hombre sea santificado por medio mío o esta mujer por medio de su esposo sea santificada. Así que gloria a Dios porque el Señor quiere traer restauración, quiere traer sanidad, quiere sanar las heridas del alma, los dolores que hay, los sinsabores, traer una claridad de manera de que todo lo que se ha manipulado, se ha confundido o ha quedado así como difuminado, que no queda claro. El Señor ha traído sanidad, ha traído palabra y sigue trayendo en esta oportunidad para que todos nos podamos enrolar, nos podamos poner en ese engranaje, en esa parte que Él espera de usted y espera de mí, que nosotros hagamos y participemos particularmente en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida relacional. Y como lo hemos dicho, Él nos dio gracia y nosotros hemos de abrazarla y disfrutar la gracia y también compartirla con los demás. No solo recibir y disfrutar la gracia de Dios, sino tener esa anuencia a dar gracia a los demás. Y la gracia, así como lo dice el verso 9, no es la salvación, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse ser salvo. Entonces,
cuando nosotros damos gracia, cuando tenemos misericordia por otros, es una decisión, es una determinación, es algo totalmente en función de mí. O sea, yo decido, yo me determino de acuerdo a los preceptos, a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la impartición del Espíritu Santo, a hacer algo. O esta persona creo que lo merece o no lo merece porque ella misma no se está autorreconociendo, pero yo sí la voy a reconocer, yo sí la voy a tratar, yo sí voy a hacer mi parte y el resto se lo dejo al Señor para que actúe. Y bueno, en la reflexión que hacemos siempre, también de revisar esas canciones que cantamos de adoración al Señor, agradeciendo su gracia. La estrofa que nos corresponde hoy dice, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Nos damos cuenta que gracias a la gracia nosotros hemos sido perdonados y como nosotros recibimos ese perdón, también estamos en ese compromiso, en ese involucramiento, en esa invitación a perdonar a los demás. Y porque, como lo estamos leyendo, somos llamados a ser instrumentos del amor de Dios. Muchas veces en el temperamento, en las personalidades, puede que haya alguna actitud que esté desconectada de ser ese instrumento de amor debido al enojo, debido a la angustia, debido al dolor, a la ansiedad, a la frustración. Pero hoy el Espíritu Santo está trayendo nuevas fuerzas. Hoy el Espíritu Santo está dándonos nuevas misericordias. Y como dice la palabra, su bondad y su fidelidad está para con nosotros y es por medio de Él, por medio de esa muerte en la cruz que me dio vida, por medio de esa resurrección de Jesucristo, que yo tomo esa gracia de Él y ese perdón para mí y sé que debo de ser recíproco. Lo recibo, lo abrazo, pero también lo comparto con mi prójimo, lo comparto con mi cónyuge, lo comparto con mis hijos, lo comparto con aquel que labora a mi lado. Porque si nos quedamos con la parte de por nuestra justicia, muy probablemente cuando hablamos de nuestra justicia, puede que sea ese pensamiento de este me las va a pagar, ¿verdad? Porque es lo justo, alguien diría así. eh, no me voy a dejar, ¿verdad? Y entonces de ahí esta canción que dice, eh, que nuestra justicia queda lejos de la perfección de Dios, porque en la justicia nuestra, en la justicia humana, lo que vamos a decir es que viene la razón, viene el bien común, viene la equidad y por lo tanto yo voy a actuar de acuerdo a lo que se merece cada quien. Mas, sin embargo, la justicia de Dios lo que hace es liberarnos del pecado, hacernos justos. Entonces, qué lindo es cuando reconocemos que nuestra justicia queda corta, pero cuando la estamos aplicando de parte de Dios, entonces nos damos cuenta que nos llama a la gracia, nos llama al amor, nos llama al perdón. Y dentro de la justicia de Dios, Él restaura, dentro de la justicia de Dios, Él trae fidelidad a su pacto, Él trae esa equidad en la cual Él protege a cada quien de acuerdo a lo que necesita, sea que hayan huérfanos, viudas, extranjeros, personas que están dolientes, enfermas que necesitan esa justificación de Él. Y entonces, qué bonito cuando somos humildes y reconocemos que nuestra justicia queda lejos de la perfección de Dios, porque Dios es perfecto, Él se mueve por amor y su santidad hace que se establezca en nosotros orden y dignidad. Y entonces hemos de aprender definitivamente de nuestro amado Señor y Salvador. Y entrando o continuando con el tema que hemos venido hablando, un matrimonio aceitado por la gracia, ha estado muy interesante. A mí también me ha llamado mucho la atención y yo sé que a más de uno lo que el Espíritu nos ha venido diciendo y cómo se ha venido manifestando. Y solo para hacer un recuento, habíamos hablado de
las palabras de ánimo y de afirmación, quiero una vez más retomar la afirmación de la actriz Celeste Holm, que ella dijo: vivimos debido a las palabras de ánimo y morimos lenta, triste y airadamente sin ellas. La, en la vida matrimonial hay que tomar en todo aspecto, pero como nos corresponde hablar del matrimonio prioritariamente, eh, hemos de tener mucho cuidado de las palabras que liberamos, de las cosas que decimos. La invitación es: hablemos en positivo. ¿En qué sentido? Bajo el poder del Espíritu Santo, llama a las cosas que no son como si fueran, y entonces dar ánimo y palabras de afirmación a las personas. Y por eso decíamos, puede que esa persona que está escuchando, a la que le estamos enviando esas palabras de ánimo, de afirmación, no las acepte, no las entienda, no las reconozca, pero nosotros sí estamos invitando a llamar a vida, que venga a vida, que venga a salud, a una sana convivencia, a normas de urbanidad, de cortesía, a temor de Dios, qué sé yo, a ser una persona ejemplar. Y qué bueno cuando eso lo tenemos en práctica dentro del matrimonio: dar palabras de ánimo y de afirmación, reconocer el trabajo, el esfuerzo, reconocer el interés, el cariño, la permanencia, la consistencia, el liderazgo, la autoridad, lo que Dios ha dado a cada uno para que aporte dentro de la relación. Y también hablamos e hicimos en algún momento lectura, creo que en la parte 2 de esta eh, em, enseñanza del 12.2 o 12b, estuvimos hablando sobre la fundamentación bíblica de cómo el apóstol habla, los apóstoles hablan en 1 Corintios 7, en Efesios 5 y en 1 Pedro 3 con respecto a lo que es el matrimonio, a lo que se espera de ellos, a cómo el Señor le permite el Espíritu Santo a Pablo hablar y referirse con respecto al compromiso que hay cuando alguien hace votos para casarse. Y dentro de eso estuvimos viendo entonces que la gracia nos ayuda a enfrentar las realidades conyugales. Y dentro de esas realidades conyugales dijimos que debe de haber ausencia de egoísmo, y además se recomendó, si una persona es honesta y reconoce que es muy egoísta, que es egoísta y no tiene interés de compartir, de cambiar, de realmente dar frutos, de que eso no habita en ella, pues entonces mejor que ni piense casarse, que le haga un favor a sí misma, a la sociedad y al futuro cónyuge. Hablamos también de que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Una y otra vez reiteradamente decía el apóstol: no lo abandone, no lo abandone, no lo abandone, ¿verdad? Eso lo estuvimos leyendo en 1 Corintios 7, versos 10, 11, 12 y 13, donde decía, tiene que haber una permanencia, tiene que haber un interés y tiene que ser sacado del vocabulario esa palabra de divorcio. Eso no corresponde a los hijos de Dios. Eso puede ser una moda dentro de los del mundo, pero eso definitivamente lo que trae es desamparo, es destrucción. Y alguien expresó: nadie se casa para divorciarse, y hay que poner de nuestra parte. Hablamos del enamoramiento, que pasa, y cuando el enamoramiento pasa, pues viene el momento de, ahora sí, enfrentemos la realidad de las vidas. Y dentro de esas realidades conyugales, entonces encontraremos que hay momentos de conflicto, cosas por las cuales se va a discrepar, no se va a tener el mismo punto de vista, y quedando claro entonces que los problemas son inevitables y que van a estar presentes. Quien crea que porque se case con alguien que es muy guapo o muy inteligente o muy bonita, muy interesante o con mucho dinero o muy pobre, no van a estar los problemas son inevitables, los problemas van a venir de acuerdo en que lo hablamos en forma de enfermedades, de diferentes puntos de vista, por las disputas familiares, cuando no se está de acuerdo con la parte económica, con las presiones que se llevan a nivel laboral, y problemas y problemas y problemas, así dijimos. Y ante esto hemos dicho que la gracia va a ayudar a aceitar
afectar ese engranaje del matrimonio, de manera que vamos a estar anuentes a aceptar que el otro es diferente, vamos a estar anuentes a reconocer que nosotros también somos muy diferentes, que tenemos nuestras cosas también, que es preciso pasar por alto la falta, reírnos muchas veces de las cosas que ocurren, que mejor es una sonrisa que estar peleando. Saber que, como hemos dicho, no es una opción el divorcio, entonces hay que seguir adelante y estarnos animando unos a otros, tener esas palabras de reconocimiento, de ánimo. Cuando hay uno de los cónyuges que está decaído, entonces el otro le mete el hombro y lo levanta y lo anima y le habla y da palabra de bendición, palabra de vida, palabra de fortaleza. Y también les recuerdo que me parece que en la primera enseñanza de esta serie, del capítulo 12, estuvimos hablando de las excepciones. No estamos diciendo si usted está en riesgo, su vida está en riesgo, usted aguante, tolere, espere que cambie. No, ya ahí están las leyes, está toda la información, todo el bagaje de información que hay, ¿verdad? Cuando está en riesgo la vida de la persona. Ahí tenemos que ser prontos para actuar, pero dentro de lo que aquí estamos hablando es de ese perfil de familia dentro de lo que cabe normal, vamos a decir entre paréntesis, en la sociedad, en lo que es que hayan conflictos, que hayan desavenencias, que hayan tiempos de alegría, que hayan desacuerdos, que se pasen enfermedades, que hayan logros, éxitos, proyectos que se cumplan, o sea, en eso que no sale, digamos, como de lo que se espera que sea normal, diríamos, entre comillas, pero ya no llegando a puntos de agresión y esas cosas. Y bueno, ahora también vamos a hablar un poco en esa línea más adelante, porque ahorita lo que estamos haciendo es un breve repaso para refrescar, porque ya esta es la cuarta vez que hablamos de este tema. Y así como hablamos del asunto de las realidades conyugales, también hablamos que la gracia ayuda para aceptar las responsabilidades personales. Y dentro de estas responsabilidades personales estuvimos hablando con base en Efesios 5 del 22 al 24 y llegamos al punto de aclarar que dentro de la responsabilidad de cada uno está entonces el ver la esposa dentro de su responsabilidad está prioritariamente conocerse y respetarse de tal manera que pueda entregarse sin vacilación a su esposo. Eso es muy importante, entender porque la palabra dice, el que haya esposa haya el bien. Entonces, ver todas las cualidades, todas las características, todo el potencial que tiene y decir, qué bueno es Dios, porque se cumple la palabra que el que haya esposa haya bien. Este hombre que Dios me dio por esposo me descubrió, pudo ver en mí mis verdades, mis bellezas, mis aportes, también tal vez lo que no era tan bonito, pero no le importó, se casó conmigo. Entonces, si esa persona pudo ver cómo yo misma no voy a ver mi participación, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo motivar, todo lo que puedo gestar, dar a luz, y no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel emocional. Muchos dicen que la mujer es el corazón de la familia, ¿verdad? Y bueno, qué importante que cada quien se dé su lugar y que sepa que el Señor lo ha puesto ahí porque como una pieza de rompecabezas va a engranar, va a apoyar, va perdón, a ayudar en esa relación. Y leímos, voy a buscar un momento mis apuntes, que el ejemplo de la mujer o la responsabilidad de la mujer desde el punto de vista bíblico nos dice, denme un momento y ya les digo, ya lo encontré en mis apuntes, dice, la esposa se le entrega a la semejanza de la vida del Salvador. Entonces, si queremos saber cuál es nuestra responsabilidad, veamos a Jesús, cómo se negó a sí mismo, cómo ayudó al necesitado, cómo solucionó para el que tenía hambre, cómo fue
esa pasión que tuvo por las almas, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que Dios llama a la mujer a sabiduría y también al hombre, a ser llenos del Espíritu Santo, a tener un corazón lleno de gozo, a dar ánimo y a ser agradecidas, a tener un espíritu sumiso, ambos, ¿verdad? Debido al respeto que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Así que hablamos de eso y luego cuando hablamos de la responsabilidad del esposo, se expresó de acuerdo al al capítulo de Efesios 5, verso 25 y 30, en resumen, que el hombre ha de amar al Señor tan profundamente y agradarse a sí mismo tan completamente que se entregue a su esposa sin condiciones. Y entonces la parte de analogía que da la palabra es que el esposo se identificará con la vida de Jesucristo en el punto de la muerte. ¿En qué? En dar su vida por su esposa. Y entonces la misma recomendación, por eso decía que para ambos con base en lo que es eh, la palabra en Efesios 5, desde el verso 15 al 21, donde dijo, sean llenos del Espíritu, tengan un corazón lleno de gozo, sean agradecidos, tengan un espíritu sumiso los unos a los otros, al respecto, como respetamos al Señor, ¿verdad? Tomando eso en referencia. Y nos habla entonces que debemos de tener tales actitudes y basándose en la parte de la responsabilidad del esposo, al decir que debe de amarse a sí mismo, dijimos, ¿verdad? Que se valora tanto, se quiere tanto, se cuida tanto, al punto de saber de que él mismo no se menospreciaría, o sea, no maltrataría su propio cuerpo, por lo tanto, no va a maltratar a su esposa. Y sí la recomendación de que se entregue a la esposa sin condiciones, sin estar diciendo, si usted lo hace, yo lo hago, si usted quiere, entonces yo también quiero, si usted me da, entonces yo le doy. No, dejar a un lado, tanto esposo como esposa, el tema de lo que es la competencia por la autoridad y dejar a un lado el estar poniendo condiciones para el amor, sino entregarse por medio de la gracia. Y la gracia es esencial, muy esencial, dijimos, para lograr entonces esa complementación del rol y la responsabilidad que le corresponde a cada uno. Y es así como entonces entramos a tema de hoy, en el cual vamos a hablar ahora sobre los complacientes. Quiero leer eh, un, un, un párrafo, un poquito más, unas observaciones del doctor Kevin Lehman, que él escribe en el libro Los Complacientes. Y hay una parte que el subtítulo dice, las mujeres que no pueden decir que no y los hombres que las controlan. Y voy a leer estas observaciones. Dice, el costo del matrimonio es más alto para las esposas que para los esposos. Si usted está hablando de la buena salud mental y el bienestar psicológico, los hombres van mejorando cada vez. A pesar de todos sus reclamos acerca del matrimonio, más mujeres que hombres encuentran en el matrimonio su fuente de felicidad. Ellas se aferran al matrimonio a pesar del costo que involucra. A través de los siglos, las mujeres han sido las que tratan de agradar, mientras los hombres son los que tratan de controlar. Robert Karen, quien dirige talleres para hombres y mujeres sobre el tema del poder y la intimidad, se refiere al viejo, entre comillas, y nuevo, entre comillas, sistema de las relaciones interpersonales del hombre y la mujer. Dice, nuestros padres y abuelos conocieron un mundo que tenía valores más estables y roles mucho más claramente definidos para los hombres y las mujeres. El poder y la responsabilidad se asignaban claramente y cada uno sabía dónde estaba situado. A menudo el sistema fue injusto para las mujeres, pero les ofreció una cierta cantidad de seguridad. Una mujer podía ser bastante feliz si estaba dispuesta a aceptar las reglas y los límites que el matrimonio le imponía. El trabajo de una mujer era cuidar del hogar, criar a los hijos y estar siempre disponible para toda la familia.
El trabajo del hombre era salir y ganar el sustento y hacer contribuciones a la sociedad. En efecto, los hombres eran puestos en un pedestal y las mujeres eran relegadas a ciudadanas de segunda clase. Con la llegada de la liberación femenina, en la última parte del siglo XX, se supuso que todas esas desigualdades tenían que morir, pero ¿lo han hecho? Las mujeres se están dando cuenta de que tenerlo todo, entre comillas, no es muy especial. En realidad, ellas están alcanzando a los hombres en las enfermedades del corazón, así como en las úlceras y otras enfermedades relacionadas con el estrés. Ahora se les permite tener buenos trabajos y ganar excelentes sueldos, pero el balance emocional del poder en la casa sigue siendo el mismo. La mayoría de las mujeres todavía tienen que seguir dando, mientras que el hombre continúa recibiendo. La mujer es quien tiene más capacidad de compasión, de dar apoyo y de estar disponible cuando se le necesita. Los hombres todavía no están en contacto con sus sentimientos de la forma en que lo hacen las mujeres. Ellos tienen menos capacidad de extender la mano para hacer un contacto emocional. Sin embargo, sí son capaces de extender la mano y tomar todo lo que la mujer puede ofrecer, y al hacerlo, a menudo sacan ventaja. Esta parte que he leído es de este doctor de apellido Lehmann, y él usa esta ilustración a la cual él llama los complacientes. Y entonces él está expresando que asocia la palabra complaciente a las mariposas nocturnas, así le dice a las mujeres complacientes, y a los hombres les dice los controladores. Y entonces él hace estas observaciones, y de paso el escritor advierte que los hombres han de tener cuidado con respecto a las declaraciones concernientes a la sumisión de la mujer. Y hace referencia, a menos que usted esté cumpliendo con su propia tarea, tenga mucho cuidado lo que usted dice o lo que usted afirma o lo que usted expresa. ¿Por qué? Porque especialmente en los círculos de gente creyente, de gente evangélica, de gente conocedora de la palabra, donde a menudo es donde surgen esas declaraciones y demostraciones de una lucha de poder, es cuando la gracia debería de despertarse. Ante toda esta afirmación que yo he estado expresando en estos momentos, el Espíritu Santo invita a que los hombres se despierten ese corazón por medio del Espíritu Santo, a preocuparse genuinamente por lo que Dios le dio, a que se vuelvan más conscientes de los valores, de los dones y de la importancia que tiene su esposa. Porque la gracia que habita dentro de los hombres lo libera para permitir que su esposa sea lo que debe ser. Estamos hablando entonces que la gente tiene que estar muy clara de su rol, muy clara de lo que Dios le ha llamado y le está demandando dentro de la parte conyugal. Porque muchas personas pueden estar pensando o están muy familiarizadas con el tema de que quién es la autoridad en la casa, y si la autoridad en este caso se está viendo amenazada ante esta afirmación o esto que yo estoy expresando. La, la palabra nos acerca a familiarizarnos con la gracia de Dios al decirnos que tenemos un modelo de siervo, y este es Jesucristo. Y en esa forma de ser, de cómo Él actuó, de cómo Él amó, de cómo Él cuidó, de cómo lideró, apoyó, amó, el Señor llama a los varones a apoyar, a ayudar, a dar libertad a la esposa,
no a dominarla y menos a controlarla. El Señor está exhortando a que quien ama a su esposa le dé incondicionalmente, la perdone, la apoye. De ninguna manera lleve un registro de los errores, de lo que ha hecho. Y todo esto lo volteamos también hacia las mujeres. No está bien que estemos tirando, por decir así, piedras si tenemos techo de cristal. Ni el varón a la mujer, ni la mujer al varón, sino como hemos aprendido y lo hemos venido hablando, el Señor nos habla que por medio de la gracia hemos de crecer, hemos de hacer, hemos de descubrir, hemos de crear. Esta clase de amor que estamos exponiendo, despertado por la gracia, está diciendo que el hombre ama a su esposa como a sí mismo y la esposa respeta a su esposo, que es exactamente como Dios lo planificó. Le invito para que busquemos en Efesios 5:33. Y la palabra dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y cuando esto ocurre, cuando hay amor, cuando hay respeto, la necesidad o el deseo o el interés de buscar uno de los cónyuges intimidad con otra persona simplemente no va a surgir, no se va a dar. ¿Por qué? Porque la persona va a estar plena, va a estar atendida. Aquellos que tienen problemas con los celos, es muy probable que se sanen. Porque quien promueve los celos son asesinos de la gracia. Y quisiera contar una anécdota que viene incluida por el autor, donde expresa una situación de una pareja que estaba llevando consejería prematrimonial y él se percata que ellos muy contentos y de todo, ¿verdad? Recibieron toda la preparación y de todo, pero después de la luna de miel y cuando empiezan esos primeros meses de matrimonio, ellos regresan otra vez a la consejería y él dice que nota que la muchacha viene llena de ira y que expresa muy frustrada. Este hombre, o sea, hablando del esposo, este hombre es tan celoso que antes de salir a trabajar en la mañana verifica el odómetro de mi carro y cuando regreso, antes de entrar a la casa, lo vuelve a verificar para saber cuántos kilómetros he conducido. Si he manejado algunos kilómetros extra, dice la muchacha, me hace preguntas durante el tiempo de la comida. Por la falta de confianza y palabras de ánimo, evidentemente ella estaba muriendo, como lo leímos al principio, la expresión de Celeste. Ella estaba muriendo por esas palabras, lenta, triste y airadamente. Recordemos, hermanos, que la gracia va a promover en nosotros respeto. La gracia en nosotros, en la vida conyugal, no va a motivar que alguien esté controlando al otro o restringiéndolo, y menos hacer sentir a las esposas la necesidad de que tienen que agradar sin importar qué. El Señor llama
a que se viva una vida matrimonial con temor de Dios y con gracia. Gracia. Si usted tiene y siente la necesidad de investigar lo que significa la gracia de Dios, la gracia divina, además de todo lo que hemos hablado aquí, pero si usted necesita, yo le invito para que usted se lo proponga, porque es necesario que sanemos y sanen nuestras relaciones. No pueden haber relaciones tóxicas donde sea el hombre que controle o sea la mujer, porque eso demuestra que hay celos, que hay inseguridad, que hay espacio para la manipulación, espacio para el chantaje, espacio para estar echando en cara cosas. Dios a eso no nos llama. La gracia en el matrimonio da libertad y afirma, no sofoca. O sea, la expresión que alguien tiene, tener cada uno su identidad sin dejar de ser pareja. La gracia en el matrimonio da libertad y afirma, no sofoca. La gracia valora la dignidad del individuo, no destruye. La gracia apoya y anima, no es celosa ni sospechosa. Cuando una persona se siente insegura, cuando se siente temerosa, lo que hace es inundar de preguntas al cónyuge. Preguntas triviales, indagadoras, acusaciones sutiles. Es muy difícil que alguien pueda vivir bajo un lente así y soportarlo. Y entonces vienen esas confrontaciones decisivas, las cuales traen una realidad clara y dolorosa para los cónyuges. ¿Por qué? Porque en esa actitud de celos, de inseguridad, lo que hace es sofocar al otro cónyuge al estar imaginando y pensando cosas que no existen muy probablemente, pero sí hacen doler, lastiman. Yo doy gracias al Señor por aquellos cónyuges, hombres o mujeres, que a pesar de estar viviendo una situación así, de caótica, de sofocante, de indignante, de destrucción, se mantengan con los ojos puestos en el Señor, se mantengan haciendo lo correcto. Y no solo eso, a pesar de lo desagradable que pueda ser vivir con ese cónyuge que es tan inmaduro, tan desconfiado, puedan actuar realmente de acuerdo a lo que el Señor les ha pedido. Es muy importante decir que hay que abrir vías de comunicación. Los puentes no se queman. Si hemos dicho que del vocabulario del matrimonio se debe sacar la palabra divorcio, entonces es importante decir que tenemos que hablar, que hay que conversar y se necesita definitivamente la gracia de Dios para que haya comprensión, para que haya esa exposición de las situaciones que están sofocando, que están destruyendo, que están haciendo sentir mal a alguien. Y juntos venir a los pies del Señor y pedir que haya un cambio, de manera que esa pasada manera de vivir ya no esté más. No vengan esas manipulaciones, no vengan esas situaciones que incomodan. Ahora, si usted pregunta, ¿y qué pasa con los que no son conversos? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Bueno, vamos a estar leyendo en Efesios 5:33 sobre la responsabilidad. Dice la palabra, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Si el hombre realmente, genuinamente ama a su esposa, se dará cuenta
de que cada uno, en principio el hombre, que es el que más hemos dicho que se le hace demanda, se le está diciendo tenga una sana autoestima. Hay hombres inseguros, hay hombres que no quieren asumir que tienen una mujer al lado exitosa, cuidadosa, amorosa. Y qué importante es que sepan entonces que Dios les dio ese regalo porque ellos se lo merecen, porque Él sabe qué es lo que necesitaban, Dios sabe qué es lo que necesitaban. A las mujeres decirles, respeten a sus maridos, valórense, siéntanse importantes. Recuerden que Dios les ha dado libertad de crecer y de llegar a ser lo que Dios quiere que ustedes sean. Si ustedes están frente a un esposo que quiere seguir viviendo con ustedes, aunque no sean creyentes, igual hay que tener puntos de acuerdo, de conversación y más que nunca ejercer la gracia para que pueda el testimonio de esta mujer o de este hombre alcanzar a aquel que, como dijimos, la gracia es un regalo que se da aunque la persona sea desagradable, aunque no lo merezca. Y lo vimos cuando dijimos que Cristo murió por nosotros, a pesar de estar nosotros llenos de delitos, de pecados, de inmundicia. Aquí hay un tema de fondo. Sí, el tema es toma de decisiones, asumir la responsabilidad de la parte que nos corresponde a cada uno y ser guiados por el Espíritu Santo para poder tener esa claridad de lo que nos corresponde hacer o lo que no hemos de hacer. Y algo importante que quiero rescatar es entender, todos entender que la gracia nos permite cumplir roles distintos. Y vivimos en días en que los roles domésticos han llegado a ser tan borrosos que los hogares no muestran las consecuencias de esto. Muchos niños crecen sin conocer el verdadero significado de la feminidad de las mujeres o la masculinidad de los hombres. El vínculo conyugal se rompe debido al desmoronamiento de los matrimonios, por lo que los hijos deben optar por padres sustitutos. Y aunque usted pueda considerar que las palabras de Pedro parezcan tradicionales y anticuadas, el apóstol va al corazón del asunto y ofrece un par de principios que todavía funcionan si es que decimos mantenerlos. Y él comienza a hablar acerca de los roles de los esposos y las esposas, escribiendo a las mujeres cuyos cónyuges no tienen interés en las cosas espirituales. Vamos a estar leyendo entonces en Primera de Pedro y vamos a leer el verso 1 y 2 que nos dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Nos damos cuenta entonces, sorprendentemente, que Pedro dice que la mujer puede ganar a su esposo sin palabras. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, dice, ella debe vivir de una manera tan convincente que el hombre no pueda evitar notarlo. Pedro selecciona una palabra maravillosa que se traduce en observar, o sea, significa que se le da una mirada aguda a algo. Y así como a veces hay un reprise, ¿verdad? Que se vuelve a repetir una escena en la televisión o en algún medio que veamos visual. Así el apóstol está diciendo que ante esa forma de actuar la esposa, de ser tan cariñosa, tan prudente,
El esposo observará cuidadosamente el atractivo comportamiento de su esposa y realmente se sentirá impresionado. Finalmente será ganado con su amabilidad, o sea, con la amabilidad que muestre la esposa. También hemos de tomar en cuenta que está la tendencia a sustituir una actitud y un comportamiento correcto por las cosas externas. Y por eso el apóstol Pedro se da cuenta y dice en el verso 3 de Primera de Pedro, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Y bueno, hay gente que toma esto entonces para tendencias legalistas, para hablar de otra cosa, pero aquí realmente lo que el apóstol está diciendo es que el secreto de la mujer está en ese atavío, esa belleza interna. ¿Por qué? Porque no tiene límite, porque las cosas externas pueden tener un límite, mas sin embargo, el carácter interno de cada quien hace reflejar realmente la belleza de su corazón. En el versículo 4 de Primera de Pedro 3 también nos dice el lado positivo de esto. Vamos a estarlo leyendo en versión Reina Valera y voy a retomar el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No debemos delimitar nuestra vida, entonces, amadas hermanas, a cosas externas. Si bien es cierto, eso no significa que tenemos que andar como una cama deshecha, mal presentadas, porque no hay que abusar de estos versículos, ¿verdad? Yéndose a los extremos. Sí nos está hablando la palabra de que debe haber un equilibrio. Puede existir en realidad una expresión externa de belleza acompañada de una encantadora belleza interior, o sea, un atractivo especial dado por Dios y que a fin de cuentas, realmente esto es lo que sostiene a un esposo a largo plazo, ese carácter interno suyo, porque lo externo se desvanece, la edad se acerca sigilosamente y toda la belleza que se pueda tener como mujer joven se va alejando lentamente. Mas, sin embargo, la belleza interna permanece. Una historia que relata también el autor dice, durante el apuro de último minuto de Navidad, una mujer se acercó a toda prisa a una vendedora de perfumes en una tienda y le preguntó, ¿tiene usted la pasión de Elizabeth Taylor? La mujer que atendía, a pesar de que se dio cuenta de que su clienta estaba preguntando por el perfume marca Pasión, respondió rápidamente y en forma muy ingeniosa. Si la tuviera, ¿cree usted que estaría trabajando aquí? Mucho después de que la belleza externa desaparezca, todavía podrá tener lo que realmente importa. Y esto nos lleva a hablar entonces del rol de la esposa, el cual es modelar la verdadera feminidad, esos rasgos de carácter que son preciosos ante Dios y admirables delante de su esposo. Dios honrará eso. Además, obtendrá la mujer resultados permanentes, satisfactorios y que producen realización. Y luego nos vamos a revisar el versículo 7
donde le habla a los varones y les dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto significa que así como la esposa tiene un rol de sumisión delante de su Salvador y de su esposo, el esposo también debe ser sumiso a Cristo. Y de esto a veces se habla muy poco. Es necesario que, si enfatizamos la sumisión que deben de tener las esposas al marido, también digamos que los esposos deben doblegar su voluntad y mantenerse en total sumisión delante del Señor. Porque si un esposo vive en sumisión a Jesucristo, mm, llegará a descubrir que su esposa responde con cooperación y gracia, y realmente se va a cumplir entonces esto que leímos. Voy a volverlo a leer, pero ahora en Nueva Versión Internacional. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Dentro de esa frase que acabamos de leer, sean comprensivos en su vida conyugal. Dentro de los roles distintos o los roles que el Señor está llamando al esposo a tener, es que esté con la esposa en el hogar. No solo que llegue después del trabajo a la casa, que se trague la comida y que se dedique a ver televisión sin decirle nada a la esposa y luego simplemente que se acueste a dormir. Puede que esta afirmación sea muy familiar para más de uno. Ser comprensivos, amados, significa llegar a conocer a su esposa, a pasar tiempo en el hogar, a hacer de la relación que usted tiene con ella una prioridad, o sea, que sea algo mutuo, una relación prioritaria, mutua. No está primero sus hijos, primero está Dios, usted y luego su cónyuge. Después los hijos, después la familia extensiva. Y hoy el Señor pide para que nosotros vivamos sabiamente. O sea, los varones, los cónyuges, varones deben conocer a las esposas, descubrir cómo ellas realmente son, descubrir cuáles son esos pensamientos más íntimos que ellas tienen, descubrir cuáles son esas profundas heridas, cuáles son esos temores que ellas pueden manifestar o tener por ahí, y aprender entonces a reconocer cuándo y dónde deben expresarse palabras de afirmación, palabras de ánimo, de manera de que no ocurra lo que decía Celeste, porque puede que más de uno dentro de ser una familia cristiana se dé cuenta, tanto hombre como mujer, que ese cónyuge está muriendo lenta, triste y airadamente, sin recibir palabras de ánimo, sin recibir palabras de afirmación. Hermanos, la mujer es un vaso más débil físicamente, pero esto no significa que sea más débil emocionalmente ni que tenga un carácter débil. Es una mujer y eso lo que significa es que no fue formada de la misma manera que un hombre. Las mujeres tienen necesidades diferentes, sentimientos diferentes, abrigamos deseos diferentes y sueños. Y también vemos la vida desde una perspectiva diferente. Así que el Señor llama a que sean respetadas las diferencias entre los cónyuges. Y eso, tanto para el varón o para la mujer, será algo muy bueno, muy enriquecedor. Así que vamos a resumir este rol del varón
diciendo que es preciso que el esposo modele una masculinidad genuina, con un liderazgo tan sensible y sin egoísmo que fortalezca el hogar y dé dignidad a su esposa. Recordemos cómo concluye el versículo 7, que nos dice: tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Si el esposo provee una masculinidad genuina y un liderazgo muy sensible y generoso, estará cumpliendo con su obligación de dar honor a su esposa, y la esposa se sentirá apoyada y se sentirá afirmada. Vamos entonces concluyendo al decir que una de las consecuencias de un matrimonio lleno de gracia es que los hijos no tendrán mayores problemas para vincularse a la vida familiar. Lo harán de forma correcta, porque crecerán adecuadamente, con seguridad, crecerán con confianza, y cuando ingresen al mundo real como jóvenes adultos, estarán corriendo a ese camino de la vida. O sea, el hijo entenderá lo que significa ser un hombre y la hija descubrirá lo que significa ser una mujer. Si somos un buen referente y tenemos un matrimonio aceitado por la gracia, nuestros hijos estarán entonces camino hacia una madurez saludable y feliz. Y en estos días, en lo que estamos viviendo, realmente no es un logro pequeño, porque realmente todo lo que está pasando, el desorden que hay familiar, las cosas que se avecinan, que vemos, es realmente de considerar. Dios espera de nosotros que como socios envueltos por la gracia, operemos en la gracia, pensemos con gracia, demos libertad al cónyuge debido a la gracia. Y esto lo vamos a resumir en 4 beneficios permanentes, de acuerdo a lo que hemos leído del versículo 7. Y lo voy a leer un momentito también. Yo sé que ya se está acercando el tiempo, pero quiero concluir esta enseñanza con esta cuarta parte, este tema. Leo en Reina Valera, en Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La gracia, de acuerdo a Primera de Pedro 3:7, dice que hemos de vivir con una igualdad mutua, porque ambos somos coherederos, con una dignidad mutua, o sea, los dos con dignidad, porque también somos herederos, con humildad mutua, claro que sí, porque tenemos gracia, y un destino mutuo, el cual es la vida eterna. En un hogar donde se viva con una igualdad, con dignidad, con humildad y con un destino de vida claro, entendiendo que nuestro llamado es por la eternidad a disfrutar del Señor. Muy probablemente nadie querrá estar fuera del lugar, fuera de la casa. Se sentirá atraído porque ahí se va a sentir seguro, se va a sentir aceptado, se va a sentir realizado con responsabilidad, en armonía, con honestidad y con amor. ¿Y todo esto por qué? Porque va a estar dentro de una relación en la cual hay compromiso y hay un compromiso con un denominador común, y este es la gracia. Regáleme por favor unos minutos más para concluir. Y no quiero
cerrar sin antes decir que este tema de los roles diferentes quieren que vivamos una vida complicada. Si nosotros aceitamos nuestros matrimonios con la gracia, difícilmente vamos a vivir relaciones conyugales fracturadas dentro de familias disfuncionales, destruidas por las aventuras amorosas, el abuso, la desunión, el divorcio, sino que simplemente vamos a entender que si nos determinamos a aceitar nuestras vidas con la gracia, con la presencia del Señor y su favor, no vamos a tener necesidades que no están contempladas dentro del matrimonio. Pero es importante entonces que las necesidades que tiene el hombre, que las necesidades que tiene la mujer como cónyuges sean atendidas para que no vengan a surgir situaciones que erosionen o que dañen la gracia, o sea, que la asesinen. Y tomando entonces cuáles serían esas necesidades de acuerdo a el doctor Willard Harley, que él habla sobre lo que él necesita o lo que ella necesita, basado en un estudio profundo previo a ver por qué se daban aventuras extramatrimoniales y cómo evitarlas. Este señor hace un estudio por más de 20 años y llega a la conclusión que el comportamiento que se presenta es porque se dejó de lado aplicar el aceite de la gracia en los lugares donde se necesita. Leeré entonces los 5 más importantes, las 5 necesidades más importantes que se encontraron con base en este estudio en las mujeres. El primero es el afecto, 2, la conversación, 3, la honestidad y apertura, 4, el apoyo financiero, 5, el compromiso familiar. Si usted quiere tomar apuntes y si no, esto queda grabado para que lo vuelva a revisar. Esposos. Y a las esposas, las 5 necesidades más importantes de los hombres. La realización sexual es la primera. La segunda, compañerismo recreativo. La tercera, una esposa atractiva. El cuarto, apoyo doméstico. Y el quinto, admiración. Y este Señor nos hace reflexionar si contrastamos esto con lo que nos decía Celeste Hong. Vivimos por las palabras de ánimo y morimos sin ellas, lenta, triste y airadamente. Con esta exposición que hemos hecho, lo que buscamos es en el nombre del Señor que cada quien pueda entender que hay diferencias de acuerdo a el género, de acuerdo al rol, y que también hay diferencias de asumir dentro del hogar. Mas, sin embargo, cada cónyuge es una parte importante del engranaje y se complementan. Si dentro de los roles, de las realidades y de las responsabilidades aplicamos el aceite de la gracia, principalmente a las mayores necesidades de la vida de nuestro cónyuge, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser fortalecidos, tanto ellos como nosotros. ¿Y qué podría ser más importante que rescatar a alguien que literalmente esté muriéndose? Oramos. Padre Celestial, gracias por tu impartición. Gracias, Señor, porque tú nos estás
sentando, Señor, a pensar, a asumir responsabilidades, a entender la magnitud del voto que hemos hecho delante de ti y también la implicación que tiene cada uno. Hoy yo oro para que tú fortalezcas, Señor, los matrimonios, para que, Señor, puedan haber áreas, espacios de conversación en las cuales, Señor, nos demos cuenta que nos complementamos, que somos diferentes y que necesitamos cada uno poner ese aporte que se espera de nosotros para que las cosas funcionen. Yo te pido por aquellos que no tienen interés, por aquellos que no quieren aportar nada, para que tú seas, Señor, propicio y direcciones, Señor, a ese cónyuge en poder modelarte a ti, en poderse mantener y en poder ganar esa vida para Cristo y ganar ese cónyuge para la familia. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Ayúdanos a ser sensibles, a ser respetuosos, a ser obedientes, a ser sensibles y a echar mano en todo momento de la gracia para lubricar nuestras relaciones. Así lo pedimos por el impacto que tiene para nuestras vidas y para nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los bendigo. Hay mucho que pensar. Comparta estas enseñanzas con otros. Son importantes. No las dejemos solo para nosotros. Y sí, meditémoslas en el nombre de Jesús. Un abrazo. Dios les bendice. La próxima lección entraremos con un nuevo capítulo. Bendiciones.